Acompáñanos en el web y radio Producción de Contenidos, Actoría Social y Pandemia. Desde Argentina, Oscar Bossetti, docente universitario. Desde Colombia, Iván Mercado Sarmiento, integrante de Bocaribe Radio. Desde Guatemala, Neida Solís, coordinadora de la Red de Migraciones de ALER. Y Alfredo Cepeda de México, de Fomento Cultural y Educativo, junto a Mónica López Huétara, desde Radio La Voz Campesina, en la moderación César Herrera, comunicador de Ecuador. Miércoles 22 de julio, 11 horas, Ecuador. Organiza la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y el Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina, CIESPAL. Podés seguirnos en las redes y en los canales de YouTube. Me quiero presentar, soy César Herrera, sociólogo, comunicador, especialista en comunicación para el cambio social. Nada más, yo voy a ser moderador en este día, en estos webiradios que estamos creando un espacio de diálogo producido por ALER y CIESPAL con diversos compañeros de América Latina, donde buscamos un diálogo activo y dinámico los programas radiofónicos en debate, es decir, toda la experiencia radiofónica que se sigue viviendo todos los días. Queremos facilitar este debate, esta reunión, con un enfoque de la educación popular, donde nos permita analizar, reflexionar, problematizar las diversas realidades que estamos viviendo, especialmente en este tiempo de la pandemia, que es uno de los temas que vamos a poner en escena, y que serán compartidos y que hemos seguido trabajando desde el internet, desde el video y la radio, que seguimos trabajando en nuestro quehacer diario. Básicamente lo que pretende web y radio es como profundizar y no llegar a la rigurosidad del discurso, pero sí a que a través de un formato tipo radiofónico, que le hemos llamado el web y radio, simulado a un programa de radio en línea, se seguirá una estructura dinámica, radial, entre todos. Entonces, ese es un poco lo que les invitamos a participar a través de la tecnología, de la conectividad, pero desde una mirada radiofónica y desde un formato radiofónico. Entonces, para avanzar, lo que quiero es poner en escena el tema de hoy y las reglas del juego para que todos sepamos cómo nos vamos a movilizar o a desarrollar la actividad del día. El tema de hoy es un tema muy, muy interesante, es producción de contenidos, actoría social y pandemia. Lo que queremos es que reflexionemos las experimentaciones, las innovaciones desde esta coyuntura de la pandemia que se ha venido desarrollando para la producción de contenidos. Y especialmente desde la mirada de la radio, pero en general de la producción de contenidos en redes sociales, radio y demás. Entonces, queremos reflexionar sobre cómo la pandemia nos ha abierto nuevos escenarios para la construcción de contenidos, nuevos escenarios para reflexionar la actoría social de la ciudadanía. Solo para ya lanzar las reglas para el diálogo, vas a tener panelistas desde Argentina, Guatemala, Colombia, México, que ya les voy a ir presentando, y las reglas del juego es que cada uno vamos a tener 4 rondas de diálogo a través de algunas preguntas que vamos a ir haciendo, y cada panelista va a tener un tiempito entre 3, máximo 4 minutos. Entonces, lo que vamos a tratar es de mantener un diálogo fluido, respeto a la pluralidad de las ideas y las intervenciones del público, de los compañeros que nos acompañan en este evento, se realizará mediante las intervenciones por escrito de las personas que nos siguen en YouTube y en Facebook que estamos transmitiendo. Esto nos va a ayudar también desde México, Sandra Luz Cruz, coordinadora de la radio La Voz Campesina Guayacotla, que es la sistematización de las preguntas del público para después generar el diálogo final. Entonces, sin más por el momento y dando nuevamente la bienvenida a todos, quiero empezar a la primera ronda, que comenzaríamos con una pregunta generadora y después yo voy a presentar uno de los panelistas. Solo
Vamos a empezar en este sentido con la compañera de Guatemala, Neida Solís, comunicadora maya, chalchipeca, productora de programa Contacto Migrante de la Federación Guatemalteca de las Escuelas Radiofónicas. La reflexión que quiero hacer, Neida, contigo y también con el resto de compañeros que ya les vamos a ir presentando, es de tus experiencias o desde ustedes, ya sean nacionales y regionales, en el contexto de la pandemia. ¿Qué cambios atraviesa la producción de contenidos en la radio y en los medios con los que ustedes trabajan? Nedia, por favor, en base a esta pregunta, ¿qué nos puedes contar? Y tenemos 3 minutos. Por favor, Nedia. Muchas gracias y bueno, para empezar y para hablar acerca de los cambios que de cierta manera se han venido a partir de que inicia esta pandemia y que en estos momentos justamente pues el epicentro, por decirlo de una forma, se ubica en esta región, en Latinoamérica, el Caribe, pues definitivamente las radios tenemos que también buscar herramientas y formas para poder continuar con la creación de contenidos y, por ejemplo, pues ahora debido a que no podemos estar saliendo tanto, digamos, y que es parte de las medidas de precaución, es que tenemos que hacer mayor uso o estamos haciendo un mayor uso, por ejemplo, de plataformas y aplicaciones digitales que nos permiten el poder editar contenido, el poder grabar contenido, el también transmitir contenido o incluso creo que otra de las cuestiones que se están tomando en cuenta dentro de la producción radiofónica también es que estamos llegando, aunque ya se hacía, pero digamos en este momento como la mayoría de audiencia también se está concentrando en las redes sociales, pues también estamos llegando a otro público a través de estas herramientas y de hacer esas transmisiones en vivo en los diferentes sitios y en las diferentes páginas que los medios y que las radios, en este caso desde Guatemala, tenemos, y entonces es una forma en la que pues continuamos con la producción de contenidos, continuamos llegando, haciendo comunicación comunitaria, también los medios que muchas veces sí los seguimos utilizando, pero tal vez ya los veíamos como un poco alejados, como el uso de teléfono, por ejemplo, ya que las radios se conforman trabajamos también por medio de red y por varios compañeros comunicadores y comunicadoras que están en los diferentes territorios en Guatemala y muchas veces la señal se dificulta y la brecha digital en Guatemala es bastante grande, entonces el teléfono es lo que nos ha servido mucho también para continuar en esa comunicación y conocer qué es lo que está pasando en las diferentes comunidades y para pues después presentarlo a través de las diferentes radios, y entonces es de esta forma como estamos en este momento creando contenido y como que también continuamos haciendo comunicación en medio de la pandemia, y es que también hay nuevas herramientas y nuevas formas de hacer. Muchas veces también nos ha tocado como improvisar cabinas, improvisar espacios donde se pueda seguir teniendo también cierta calidad en el audio, en la producción, y pero creo que son nuevos retos que hemos ido asumiendo y que también son parte de los aprendizajes en medio de esta pandemia. Muchas gracias, Nedia, por tus aportes a esta reflexión inicial. A continuación queremos ver si podemos conectarnos con Oscar Bossetti de Argentina. Teníamos un problema técnico, vamos a ver si lo resolvemos, pero voy a hacer el paso a Oscar para que enseguida nos pueda... Voy a presentar a Oscar. Oscar es de Argentina. Oscar es de las Universidades de Buenos Aires, Entre Ríos y Quilmes, docente universitario, integrante del Comité Ejecutivo Permanente de las Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo. Oscar, igual para ti, por favor, nos vamos con la primera ronda de preguntas. Desde tus perspectivas o experiencias, tanto nacionales o regionales que hayan tenido en este proceso, en el contexto de la pandemia, ¿qué cambios atraviesa la producción de contenidos en las radios y en los medios? Oscar. Muchas gracias, César. Espero que con un OK me sigas habilitando esta participación, que le agradezco profundamente a las compañeras y a los compañeros de CISPAL, a las compañeras y a los compañeros de ALER.
y por supuesto a los colegas que están y a las colegas que están interviniendo en este nutritivo espacio. La primera reflexión tiene que ver con el contexto. Todo está sucediendo muy rápido. Ninguna pandemia fue tan fulminante y de tal magnitud como la que estamos viviendo. Surgió hace apenas 8 meses en una lejana ciudad desconocida. Ese virus que ya ha recorrido todo el planeta y nos ha obligado a encerrarnos en nuestros hogares a miles de millones de personas. Este es el contexto que tal vez solamente haya sido imaginable en las narrativas de las ficciones post-apocalípticas. A esta altura entiendo que ya nadie ignora que la pandemia no es solo una crisis sanitaria, es lo que las y los cientistas sociales califican como un hecho social total, en el sentido de que convulsa el conjunto de las relaciones sociales y conmociona la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. Y en este contexto, esta conmoción nos ha impactado fuertemente a los radialistas universitarios de mi país, la República Argentina, que asociados en un colectivo denominado ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas, tuvimos que generar nuevas estrategias para contactarnos, para comunicarnos diariamente con nuestras audiencias. Una de esas estrategias fue por el aislamiento preventivo, obligatorio y social que ha decretado el Gobierno Nacional, establecer turnos en nuestras radios para que algunas compañeras y algunos compañeros puedan asistir en vivo y muchas y muchos desde sus casas y a través de distintas plataformas realizar sus informes. La otra situación que nos ha obligado este hecho inédito es, y seguramente esto lo retomaremos después, revalorizar los contenidos con fundamentación científica y previamente chequeados, porque hemos atravesado en distintos momentos en nuestro país, la Argentina, desde el 20 de marzo que se decretó una cuarentena extendida que hasta el día de hoy continúa, algo que se llama la infopandemia, informaciones falsas, acríticas, acientíficas, asentadas lamentablemente en pensamientos mágicos que poco han ayudado a el esclarecimiento de qué hablamos cuando hablamos de coronavirus. Y finalmente, compañeras y compañeros, el otro elemento central es que hemos detectado nuevamente que la radio es un medio maravilloso, el más potente y el que nos permite llegar a los más recónditos, a los más lejanos y a los más necesarios puntos de nuestra geografía con información que, por lo dicho anteriormente, intenta ser de calidad, fundada en la investigación periodística y en el sustento científico. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por tus reflexiones y marcando este último punto que señalas, que la radio sigue siendo un medio clave para conectarnos, para dialogar, para comunicarnos. A continuación, sobre esta primera ronda, también quiero invitar a nuestro compañero de Colombia, Iván Mercado Sarmiento, que es agente cultural y productor de contenidos digitales, integrante de Bocaribe, Radio 89.6 FM, emisora comunitaria de Barranquilla. Iván, igual en esta ronda, la pregunta es la misma. Desde tus experiencias o la experiencia de tu grupo a nivel nacional, local, regional, en el contexto de la pandemia, ¿qué cambios atraviesa la producción de contenidos en las radios o en los medios que ustedes han estado trabajando? Iván, por favor, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Coincido con Oscar y con Neida en algunos aspectos. Yo lo resumiría también en 4 aspectos fundamentales. Un cambio tiene que ver con lo tecnológico y sobre todo con la apropiación de otras tecnologías para hacer la radio, lo que podríamos considerar como una radio expandida, que ya no es solo la que se emite por ondas hertzianas, sino que hace uso de Facebook, de Twitter,
de Instagram, pero también pasa por controlar la radio a distancia, entonces cómo se enciende, cómo se automatiza. Entonces creo que ese es como un primer cambio para el cual algunas radios estaban preparadas y otras no tanto, pero que han tenido que dar ese paso. El segundo cambio que yo puedo decir es justamente el hecho de no poder volver al estudio a trabajar ahí, sino el tener que adecuar los espacios del hogar, la casa, para trabajar a distancia, pues ha hecho que se descentralicen de cierta manera los estudios de producción de contenido. Y eso, digamos que también supone un reto porque es, por un lado, la adecuación física del espacio de quien hace reportería o quien produce, o sea, su casa como un centro de producción, pero también incorporar quizás ciertas herramientas que antes pues no se usaban, como, no sé, trabajar a través de grupos de WhatsApp para hacer más efectiva la relación con las fuentes, o incorporar el correo electrónico como un elemento más para producción de contenido. Entonces aparecen otras herramientas que están ahí y la casa como ese centro de producción que ya no es la cabina. Por otro lado, pues yo creo que ha habido un cambio en cuanto al enfoque. Si bien es cierto, un momento como este requiere de mucha información y estar dando la actualidad de forma permanente. También ha habido un vuelco hacia una radio un poco más explicativa, que explique el momento, que lo explique desde distintas disciplinas, y se ve pues el protagonismo que tienen en este momento las personas vinculadas, por ejemplo, con el sector salud, los médicos, las enfermeras, tratando de explicar lo que sucede, pero también otro tipo de disciplinas que aparecen o que han aparecido con mucho más fuerza para explicar que esto no es solo algo relacionado con la salud, sino que afecta a la vida social en general. Y en ese sentido creo que han aparecido otros actores que son personas que están haciendo radio, no necesariamente vienen del ámbito o del sector de la radio tradicional o popular, sino que son, no sé, docentes o analistas de otras disciplinas que encontraron un nicho, por ejemplo, en el podcast, para tratar de seguir explicando lo que está pasando con esta realidad. Entonces, aparecen esos otros actores con otros conocimientos, no necesariamente vienen del universo de la radio, pero se apropian de ella para tratar de explicar lo que está pasando. Yo creo que esos cuatro, sumados a los que ya mencionó Oscar y Neida, y pues seguramente a los que mencionarán los otros compañeros y colegas, son cambios muy rápidos que se han dado en estos meses de pandemia. Muchas gracias, Iván, por tu aporte en esta mirada de los cambios que ha implicado en la radio con las tecnologías y con la realidad que estamos viviendo. A continuación, quiero dar paso a los compañeros de México. Les voy a presentar, hay dos compañeros que van a trabajar y van a ir alternando en las respuestas y en el diálogo. Ahí tenemos a Alfredo Cepeda, coordinador del proyecto Sierra Norte de Veracruz de Fomento Cultural y Educativo, junto a Mónica López Cuétera, productora que acompaña a organizaciones campesinas y movimientos de defensa del territorio desde la radio La Voz Campesina de Huaytacocotla. Entonces, bienvenidos compañeros de México. Igual, en la primera ronda posicionamos la misma pregunta desde las experiencias de ustedes, locales, nacionales y regionales, en el contexto de la pandemia. ¿Qué cambios atraviesa la producción de contenidos en la radio o en los medios que han utilizado? Compañeros, por favor. Creo que ahorita Mónica va a comentar, ¿no? Mónica, bienvenida. Sí, Mónica López. Mónica tiene la palabra. Sí. Y Alfredo también, pero Mónica va a comentarnos ahorita. Muy bien, gracias César, y bueno, pues saludos a todos quienes están sintonizando en los diferentes lugares. Pues para nosotros a mí me parece importante mencionar que la radio de Huaytacocotla se llama La Voz Campesina. Entonces priorizamos por encima de todo la voz de la gente campesina, de la gente que vive en el campo, y desgraciadamente con esto de la pandemia para nosotros ha sido muy difícil porque no hemos podido salir a las comunidades. Primero por precaución, por no llevar el virus y todas estas cosas, pero pues
para tener la voz de la gente campesina tenemos que salir, no tenemos entrevistas, para nosotros realmente sí ha sido muy complicado, sobre todo yo escucho ahora a los compañeros en este sentido de decir, pues ahora hay como innovaciones tecnológicas que desgraciadamente nosotros no podemos llevar a cabo porque vivimos en una sierra, en una montaña, en donde el acceso a las telecomunicaciones no es un derecho, en donde desgraciadamente las comunidades con qué trabajos tendrán un teléfono y a veces funciona y a veces no. Entonces, el Internet a veces funciona, a veces no, llega de forma muy lenta y se dificulta mucho el poder tener, sobre todo, por ejemplo, con los campesinos, la gente grande, pues no tiene facilidad para utilizar los medios electrónicos como un celular. Entonces, bueno, para nosotros realmente ha sido muy fuerte el tema de la pandemia porque no tenemos voz campesina, nos hemos adecuado a conseguir entrevistas de la gente que está, digamos, en donde hay acceso, pero la gente en donde normalmente visitamos, donde normalmente vamos a traer su voz, pues es la gente que no se está escuchando en estos momentos en esta radio. Tampoco podemos visitar comunidades, no podemos visitar organizaciones que están defendiendo su tierra. No, ahorita una de las cosas que es importante mencionar, pues es eso, no hay forma de hacer entrevistas porque no hay teléfonos, porque no hay internet, y para eso ha sido difícil para nosotros. En relación a la producción, pues así llegó la pandemia y pues también nosotros con la importancia de informar a tiempo a la gente, estuvimos haciendo producciones de cápsulas, de spots, pero ya ahorita, que es cuando apenas empieza a llegar este virus a esta zona de la sierra y de la montaña, pues ya la gente ya está un poco cansada de 3-4 meses de información. Entonces, bueno, también en ese sentido nosotros hemos pensado decir, nuestras producciones se adelantaron a este momento que es cuando más se necesita porque está llegando este virus, es cuando ya la gente ya escuchó demasiado sobre el COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería un poco de lo que yo les podría compartir en cómo nos ha afectado, en concreto en Radio Guayacocotla, aquí en la montaña, en la sierra de Veracruz. Gracias. Muchas gracias, Mónica, desde México. Y continuamos ahora con una segunda ronda de diálogo con los compañeros de Guatemala, Argentina, Colombia y México, que nos están acompañando el día de hoy. Para esta ronda vamos a hacer preguntas específicas para cada uno de acuerdo a ciertas realidades de cada país. Vamos a mantener el mismo orden que teníamos. Neida, desde Guatemala, la pregunta que queremos hacerte es ¿cómo se integran las narrativas en la producción de estos contenidos en esta etapa, en esta época que estamos viviendo? Muchas gracias, Nedia, por favor. Muchas gracias por la pregunta y bueno, como les contaba o medio les contaba en un inicio, al final la FEGER o la Radio FEGER, que es en la cual yo trabajo, pues hacemos comunicación comunitaria y justamente la propuesta de la comunicación comunitaria es escuchar las voces de las comunidades, las voces de los diferentes pueblos, por ejemplo, sus sentires y conocer también cómo se está viviendo, qué se está viviendo, por lo menos en este contexto específico, digamos. Entonces, me parece que esta es una forma o es la forma en la que vamos integrando las narrativas interculturales en la producción de contenidos. Entonces, desde las radios comunitarias, como se busca escuchar a los diferentes pueblos, como les comentaba, y tener también narrativas empáticas con la audiencia y no interponer una narrativa contra la otra, por ejemplo. Y pues para nosotros y nosotras, desde la radio, desde la comunicación comunitaria, es importante conocer también la experiencia territorial y de los diálogos horizontales y que estos se puedan escuchar, se puedan conocer a través de la radio, y muchas veces también hablamos de la comunicación de doble vía, por ejemplo, que no solamente nosotros le hablamos a la audiencia, sino que la audiencia también nos habla a nosotros y a nosotras, y entonces
yo creo que desde esta manera y desde esta forma es como vamos sentando las bases de la interculturalidad y también parte de la descolonización de algunas acciones, digamos, y porque también es una forma de producir narrativas distintas que no se adecúan a un modelo único de comunicación o a una sola forma de crear contenido o de informar a través de la radio, en este caso específico. También es importante saber cómo las comunidades están viviendo este contexto. Los compañeros anteriormente lo iban mencionando, y es que ahorita que estamos viviendo todo esto, debido a la desinformación y el mal manejo de los estados o de los gobiernos sobre la pandemia, también ha provocado cierto nivel de miedo, digamos. Pero creo que dentro de eso es como nosotras y nosotros desde las radios comunitarias pues podemos venir y hacer un contrapeso y también poder investigar si en realidad esa es la información, no es la información, y que definitivamente también hay una saturación de información y que hay por lo tanto crea mucha confusión. Entonces es importante seguir teniendo esa comunicación, ese diálogo y ese intercambio con las diferentes comunidades, y que justamente muchas veces se dificulta un montón por lo que decía anteriormente Mónica, porque pues no hay señal de internet, muchas veces los celulares no funcionan o no son teléfonos inteligentes, por ejemplo. Entonces creo que dentro de todo esto es como las radios y como los diferentes medios, pues continuamos conociendo esas narrativas desde los diferentes pueblos y continuamos dándolos a conocer a través de los diferentes medios, aunque con algunas dificultades, pero lo seguimos haciendo, y que la pandemia también no nos ha parado ni tampoco nos ha callado, sino de que también ha sido parte de contar el otro lado y de conocer la otra narrativa, porque pues por ejemplo, todas estas comunidades que no están en las ciudades, pues muchas veces no se les presta mayor atención y también se les ignora un montón, y esto en un contexto en el que muchas de las personas que han sido expulsadas de esas comunidades pues están regresando en medio de esta crisis, y que muchas veces se han presentado problemas para ingresar a sus comunidades, y entonces es ahí como se van integrando y como vamos conociendo estos testimonios, vamos conociendo cómo se va viviendo y también se va produciendo contenido y se va haciendo de diferentes formas. Eso sería lo que les podría compartir en este momento. Muchas gracias, Neida. Desde Guatemala nos cuentas tu experiencia desde esta mirada intercultural y desde las nuevas narrativas con la gente. Me parece muy rico. A continuación, vamos a conversar en esta segunda ronda con Oscar Bossetti de Argentina. Y la pregunta que le hacemos es, en este contexto de la pandemia, ¿qué es lo nuevo para la radio? Oscar, por favor. Sabes, César, que a lo mejor mi relato va a ser contradictorio con respecto a esa pregunta, porque en verdad esta situación que estamos atravesando viene a confirmar ciertas características que la radio a lo largo de este siglo de vida ha venido construyendo como medio y en su relación con los públicos. En principio tendría que decir que hay poco nuevo. Sí, lo nuevo pasaría por esto que nos ha comentado tanto Mónica como Iván como Neida, de nuevas narrativas, adecuaciones a un contexto tecnológico que nos obliga a transmitir, emitir de otra forma. E incluso, tal vez lo nuevo sea pensar cómo resolvemos cuestiones informativas sin la voz de los campesinos, como nos compartía Mónica. Nuestras radios universitarias son radios citadinas, están ancladas en ciudades de distintas provincias de la República Argentina, con lo cual nuestro panorama es distinto al que nos planteaba Neida con respecto a las radios comunitarias o Mónica con respecto a las radios campesinas. ¿Y qué hemos comprobado como una constante en la historia de la radio? Que la radio sigue siendo el medio más creíble en situaciones de crisis.
Y esto lo hemos podido comprobar haciendo distintos estudios simultáneamente a la experiencia profesional que cada periodista, que cada locutor, que cada locutora, que cada cronista está llevando adelante en las condiciones de trabajo actuales en las radios universitarias argentinas. Hay un formidable estudio que a nosotros nos sirvió como contexto metodológico, producido recientemente por la investigadora Emma Rodero Antón, del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, allá en España, donde ella sostenía a partir de un trabajo de campo que en situaciones de crisis, España ha sufrido en los últimos 30 años distintas situaciones de crisis, el Tejerazo en 1981, los atentados en las cercanías de la estación ferroviaria de Antorcha en 2004, la radio siempre estuvo presente dándole la voz a la población de aquellas voces que no aparecían por las televisoras, por los canales de televisión. Indudablemente, la radio se ha instalado en estas situaciones de crisis por su facilidad tecnológica para poder seguir emitiendo, pero a su vez para seguir acompañando a las y los oyentes. Nosotros tenemos experiencias donde la radio se ha convertido, a partir de la reclusión obligatoria en las casas, en el acompañante ideal para estar en un balcón, para estar en un dormitorio, para estar en una cocina o para estar en un patio, depositándole a esos contenidos una alta cuota, reitero, de credibilidad que las pantallas televisivas, a partir de la espectacularización de la información, no lo lograron. Ese es el gran rédito que nos lo viene a confirmar esta situación epidemiológica que, desde nuestra perspectiva, no es nueva en el trayecto de la radio, construyendo ciudadanía y, a su vez, construyendo credibilidad con sus públicos oyentes, con sus audiencias participativas. Para cerrar esta parte, César, también estamos comprobando que la radio tuvo un papel muy importante durante el confinamiento a nivel psicológico. Fue esa voz que acompaña al otro, esa voz que acompaña a la otra cuando la tristeza, el miedo, la angustia, como emociones más intensas, se visibilizaron, se siguen visibilizando durante esta crisis que estamos atravesando. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Oscar, por tus comentarios y estas reflexiones de que la radio hay cosas nuevas, pero sigue siendo la radio de siempre. Eso es importante. Vamos ahora con nuestro amigo Iván Mercado Sarmiento de Colombia. La pregunta que le queremos hacer a Iván es: ¿en qué sentido han cambiado las rutinas de producción de contenidos para las radios desde el confinamiento o este tema del distanciamiento social? Por favor, Iván, si nos puedes dar tus comentarios. Bueno, yo creo que el principal cambio que yo he percibido por distintas experiencias que he observado es ese proceso de adaptación a intentar contar la realidad, pero sin percibirla de manera directa. Como no se puede estar en terreno, no se puede estar en campo haciendo las entrevistas, viendo a la cara a las fuentes, a las comunidades, pues digamos que intentar interpretar esa realidad, sobre todo a partir de contenidos que produce la misma comunidad y que llegan a través de WhatsApp o que se publican a través de otras redes sociales, es como el primer cambio. Entonces estamos apartados, no estamos directamente ahí en la realidad, y eso implica pues poner en juego otras habilidades, por decirlo así, que no es que no hayan estado, pero que ahora son
más exigente, que es, por ejemplo, el verificar la información, en chequear quién la produce, de dónde viene, en si un video que me está llegando, que me dicen que es de un suceso actual, realmente lo es. Y quizás en este momento, por las posibilidades tecnológicas, obliga o ha obligado a que dentro de la producción ese sea un elemento fundamental, chequear la información, visibilizarla y entender que en este momento el volumen de producción de contenido es altísimo, porque muchas personas tienen acceso a un teléfono celular, tienen acceso a internet, captan un momento, lo suben a la red, pero se necesita quien pueda explicar qué es lo que está pasando a partir de ese hecho, y ese es como un cambio fundamental que yo puedo mencionar y por decirlo así, o en resumen, es como una especie de curaduría de contenido que muchas radios han tenido que empezar a incorporar en su rutina de producción, que es analizar lo que ya otras personas están produciendo, incluso otros medios. Y creo que también un cambio fundamental va en la línea de abrir el espacio para la audiencia, pero no como de pronto se hacía en otros momentos, que era solo para que expresaran una denuncia o algo así, sino invitaciones a que se apropien de esas herramientas y cuenten su realidad. Entonces, por ejemplo, hay una experiencia que se llama Relatos de Cuarentena, que lo que invitaba era a que las personas relataran cómo se sentían anímicamente por estar en cuarentena. Tenía simplemente unas reglas básicas, como un tiempo de duración, tenía que ser una nota de voz, podían enviarlo por WhatsApp, pero no tenía ningún proceso de edición, y así tal cual como llega, pues se emite en la radio. Esos son formatos que rompen con los esquemas tradicionales de producción de la radio, donde ahí no se está poniendo en duda si eso es verdad o mentira, sino simplemente se abre una ventana para que quien sienta pueda expresar un relato, y quizás ese relato coincide con lo que sienten otras personas. Entonces, de cierta manera, creo que se ha abierto una posibilidad de experimentar en esas maneras de interactuar con las personas que están del otro lado, a partir de que tienen posibilidades de hacer llegar contenido. Y también creo que un cambio que es evidente es que las radios siguen acompañando, pero ya no solo como una compañía que está ahí a tu lado, sino que incluso algunas radios tienen líneas de atención para la salud mental. Entonces las personas llaman, comentan algún tipo de situación, alguien da un consejo, y eso es otro tipo de acompañamiento que ya trata de abordar una problemática específica, quizás de confinamiento. Entonces yo creo que esas son como rupturas de esas rutinas que ya se venían dando, porque pues los formatos están establecidos y se han hecho de ciertas maneras, pero que este momento ha permitido, por un lado, cambios internos en cuanto a la producción, pero también abrir las puertas a que lleguen contenidos producidos por personas que no necesariamente son radialistas, pero que sienten que pueden contar algo. Y acá pues la labor de verificar la información y de abrir la ventana, si es posible, para que sea escuchado ese contenido. Muchas gracias, Iván, por compartir tu experiencia. Vámonos ahora con México. Ahí tenemos a Alfredo Cepeda y a Mónica López. La pregunta que les queremos hacer, ustedes verán quién responde. ¿Qué producción de sentido tiene la radio popular? Por favor, Alfredo o Mónica. Sí, ya nos turnamos para barajarnos aquí. Listo, ya están turnados, muy bien, chévere. Sí, mira, yo creo que la radio, nosotros seguimos con nuestra misma programación, pero con una conciencia muy fuerte de que estamos en un momento pues inédito, que es el de la pandemia. Aquí una de las cosas que suceden, estamos en una región en donde viven 4 pueblos indígenas, por lo menos, los nahuas, los otomíes, los tepehuas y los huastecos, más los campesinos que hablan la lengua español.
Entonces seguimos en nuestra transmisión en las 4 lenguas y con los programas estratégicos, pero con este enfoque de saber cómo, bien mirando a la gente cómo está viviendo la pandemia. Yo digo que hay un dato muy fuerte, que es que todo esto de la pandemia está creando una individualización de nosotros. Se podría decir que en el extremo es el sálvese quien pueda. ¿Me voy a morir o no me voy a morir? A mí me dio el COVID hace 3 semanas y estoy saliendo y no me pasó nada, más que todos los síntomas, pero hay gente que está muriendo. Y el contraste está en que nuestro auditorio, nuestros amigos, son comunidades. Y entonces el concepto de comunidad se ha soslayado en todo este tiempo, en el que más bien el concepto del ciudadano, del que se cuida, de las instituciones de salud, etcétera, etcétera, es el que prevalece. Entonces para nosotros ha sido muy importante mantener esta perspectiva de la comunidad para poder entender lo que está pasando en las comunidades y así adaptar nuestros contenidos. Algo que ha sucedido aquí es paradójico. Mientras que en las ciudades o en Estados Unidos se pierden 50 millones de empleos, aquí la gente está trabajando al tope. Pero no solamente los adultos, sino también los escuelantes, los escolares, porque como la escuela se cerró y no hay internet, entonces los chamacos están yendo a la escuela de la milpa, a la escuela de sembrar maíz y de cultivar la tierra como si nada. Y lo mismo los que, como mencionaba la compañera de Guatemala, han regresado de sus trabajos donde fueron despedidos en la ciudad y están colaborando igualmente en las comunidades. Es algo muy, muy interesante porque la gente está empeñada en este año recoger una buena cosecha después de que el año pasado hubo una sequía tremenda. Pero eso solamente se entiende en la comunidad. La otra cosa es que en las comunidades no se cree en el virus porque no ha llegado. En el virus se cree cuando llega. Cuando ya se te murió un pariente cercano o cuando ya estás viendo al contagiador al lado de ti. Pero el gran peligro está en que eso va a llegar y que aquí todo el sistema de salud está colapsado, no hay hospitales, no hay lugares para hacer prueba de COVID, etcétera. Entonces es otra perspectiva que nos mantiene en la visión de ver cómo está, qué le decimos a las comunidades en esto. Por otra parte, yo creo que para nosotros ha sido una prueba de saber qué tanto estábamos conectados antes con las comunidades. Ahora que no podemos ir temporalmente, es una prueba para saber si los estamos viendo, aunque no los visitemos, si estamos sabiendo lo que les pasa a través de precarias contactos. Eso es lo que está pasando ahora y pensamos que esta radio la escuchan en 1000 comunidades y el internet es solamente unas 300, sobre todo para migrantes que se encuentran en las ciudades de Estados Unidos y de México. Ya no me extiendo más, pero sí quiero contrastar pues lo que es la vida de las comunidades de lo que es la vida de la ciudad, como ya lo mencionaba el compañero de Argentina. Muchas gracias, Alfredo, por tu intervención y tus aportes, donde refuerza el sentido de lo comunitario como un eje clave y el peso de ese individualismo que nos ha atrapado con la pandemia nuevamente. Vamos a una tercera ronda, donde queremos ya ir viendo proyecciones. Entonces vamos a hacer una rondita al tema más de preguntas y demás. Tomando en cuenta la proyección y tendencias en la actoría social que realizan las radios, ¿qué lecciones podemos aprovechar en el tiempo de la pandemia para la producción de contenidos? Por favor, querida Neida de Guatemala, te queremos escuchar. Gracias. Bueno, justamente en este momento en el que estamos en este contexto y que estaba escuchando también a los compañeros y compañeras que estaban hablando, pues surgen varias ideas y es que quiero empezar con una que el compañero de Argentina recalcaba y que me parece que es sumamente importante. Y es que en este contexto y en medio de esta pandemia, pues la radio sigue siendo un medio clave, un medio importante y un medio que no ha dejado de llegar
a las comunidades, por decirlo de una forma, y yo me centralizo mucho en las comunidades también, porque por ejemplo en Guatemala, pues en la ciudad tal vez escuchan algunas radios, pero no tiene como que el mismo impacto o no es de la misma forma, también depende de qué tipo de radio, que en las comunidades, por ejemplo, y creo que también en estos momentos hay una necesidad de crear mucho contenido. Muchas personas están creando contenido y como lo decía también un compañero anteriormente, que posiblemente tal vez no son radialistas, pero están haciendo contenido. Muchas personas están haciendo podcasts, hay nuevos programas, hay una necesidad de seguir contando, de seguir hablando y de crear contenido. Entonces hay varias iniciativas que también dentro de todas estas se suman iniciativas de juventudes o de jóvenes de las comunidades y que vienen desde estos lados que muchas veces son invisibles, digamos, que son invisibles para las ciudades o para la ciudad. Y entonces otra cosa o algo que nos ha enseñado esta pandemia o una lección que considero que es sumamente importante es el trabajo en redes, por ejemplo, porque debido a los limitantes y a esta brecha digital, pues no podemos quedarnos sin comunicarnos, pero el tener redes y el tener a diferentes personas, a diferentes comunicadores, a diferentes radios en diferentes comunidades del país, permite que podamos conocer, que podamos acercarnos, que podamos continuar produciendo contenido desde la mirada de esta comunidad, desde la mirada de la otra comunidad, y entonces creo que eso también es importante recalcarlo y que en este momento se visibiliza mucho ese acercamiento y ese trabajo en redes y el poder muchas veces hacer trabajos colaborativos, hacer trabajos o también poder crear apoyos, más o menos como las cooperativas, y entonces de esta manera creando apoyos también podemos generar o tener acercamiento con los compañeros y compañeras de otros territorios para continuar en la creación de contenido. Entonces yo creo que en medio de esta pandemia y en medio de todo lo que estamos viviendo, pues no ha sido una limitante, o también considero que no ha sido posible callarnos de cierta manera, porque seguimos produciendo, seguimos haciendo cosas a través de los diferentes medios que tenemos y a través de estas redes y de esos trabajos colaborativos que me parece que son fundamentales y de esta manera podemos acercarnos a la mirada, a la información de las diferentes comunidades. En Guatemala se está pasando mucho o viviendo mucho el uso excesivo de los estados de excepción, por ejemplo, limitando garantías y derechos humanos sobre todo en comunidades mayormente indígenas, y entonces en este contexto se limita aún más el ejercicio periodístico, se limita aún más la libertad de expresión, pero nuestros compañeros y compañeras que están en los territorios pues nos han informado y nos siguen diciendo qué es lo que está sucediendo en medio de todo esto que se está pasando, y que también hay un uso excesivo de la fuerza, por ejemplo. Entonces, eso es un ejemplo de estas lecciones que nos deja esta pandemia. Esto sería, y también creo que es importante mencionar que en medio de todo esto estamos acercándonos, para las personas que tal vez tenemos acceso y el privilegio de poderlo hacer, es acercarnos a otras herramientas digitales y a otras aplicaciones que son funcionales y que sirven mucho incluso para la calidad del contenido, para las producciones que queremos hacer, y que también estamos dando algunos saltos que muchas veces, aparte de hacer radio, también estamos haciendo mayor contenido audiovisual, por ejemplo, y acercándonos a más idiomas. Entonces, por ejemplo, desde FEJER se han hecho varias producciones no solamente en los idiomas mayas, sino que también garífuna, xinca. Entonces, eso me parece que son parte que ya se hacía, pero de cierta manera en este momento pues nos une la necesidad también del querer hablar, de dar a conocer qué es lo que estamos viviendo. Eso podría compartirles. Muchas gracias, Neida, por tus comentarios y tu aporte. En esta tercera ronda, antes de continuar, queremos invitar al público que ya
envíe sus preguntas en Facebook o en YouTube, de acuerdo a la plataforma que esté, a los panelistas y a todos los compañeros que están participando. Por favor, esperamos sus preguntas, ya vamos a ir a la ronda de preguntas. En esta tercera ronda, ahora vamos a pedirle a Oscar Bossetti de Argentina, nuevamente en base al eje que lo plantea Neida, tomando en cuenta la proyección y tendencia en la actoría social que realizan las radios, ¿qué lecciones podemos aprovechar en el tiempo de la pandemia para la producción de contenidos? Oscar, te escuchamos. Gracias, César, nuevamente. Así como ante la primera pregunta dije que había que contextualizar el contexto, el momento, el tiempo histórico que estamos atravesando para entender cómo están insertas nuestras radios, ahora también quisiera hacer lo mismo para contestar la pregunta disparadora que acabas de plantearnos. En principio, estoy hablando desde radios universitarias argentinas, que conformamos una red de 59 radios que emiten en distintos puntos del territorio nacional, abarcando prácticamente las 24 provincias con las que cuenta nuestro país. Y a su vez, la otra y no menor referencia es que así como trabajamos en red, tenemos el aporte solidario, colaborativo de investigadoras e investigadores en comunicación que se han prestado para realizar distintas indagaciones mientras las radios siguen funcionando en la situación y en las condiciones que antes les mencioné. A nosotros nos interesa muy importantemente reflexionar sobre la práctica para desde la teoría dialécticamente producir las modificaciones que sean necesarias realizar. Y dentro de estas reflexiones hemos hecho distintos estudios que ya están formando parte de nuestro capital periodístico e informativo para generar nuestras programaciones. Hemos detectado a través de las mediciones por streaming que las audiencias de estas radios universitarias crecieron entre un 15 y un 18% en estos casi 130 días de cuarentena que tenemos en la Argentina, que a su vez se registra una caída en el consumo de podcast de alrededor del 20%, mientras aumenta el consumo radiofónico, decrece la escucha de podcast, al igual que decrece la escucha de distintas plataformas musicales que, como Deezer o eBooks, en la Argentina tenían, lo siguen teniendo, pero no en tanta cantidad, una presencia predominante en un público adolescente y juvenil. El tiempo de escucha también ha aumentado y hemos detectado que hay prácticamente un 11% más de tiempo diario de escucha de estas emisoras universitarias. ¿Para qué nos sirve todo este conjunto de informaciones? Para, entre otras cuestiones, ratificar el hecho de la adecuabilidad de la radio en tiempos de crisis, la rápida adecuabilidad del medio radiofónico y sonoro para dar cuenta de lo que está ocurriendo en un momento particular, no solamente de un país, sino a nivel global. También estas informaciones nos permiten ir testeando de qué forma darle participación a la audiencia. Por supuesto que hay dificultades con las señales de Internet, por supuesto que también hay dificultades de conectividad con los teléfonos celulares, pero hemos abierto foros de debate, de consulta, radioforos, así los denominamos, donde la audiencia en distintos horarios del día
tiene del otro lado de la línea a un epidemiólogo, a un nutricionista, a un psicólogo, a un sociólogo, asistiendo, respondiendo, dando cuenta de las preocupaciones que la comunidad tiene para enfrentar esto de la pandemia del coronavirus. Y ahí también hemos detectado que aquellos viejos principios de la radio que siguen teniendo vigencia, como la intimidad, la confianza, la cercanía, la empatía, le ha sumado algo que en los últimos tiempos algunos reflexólogos en torno a la radio habían dejado de atender. Nosotros estamos construyendo comunidades imaginadas, comunidades donde no solamente imaginamos al otro como un activo partícipe del contenido y del mensaje radiofónico, sino que también tiene voz en las programaciones, dando cuenta no solamente de sus interrogantes y preguntas, sino también dando cuenta de sus experiencias acerca de cómo enfrentar la crisis económica, la crisis sanitaria por la que estamos atravesando. Esto, indudablemente, es la semilla que nos permitirá, pasado este tiempo de pandemia, reflexionar, potenciar y capitalizar lo que venimos haciendo en aras de una comunicación mejor, de calidad y más democrática. Muchísimas gracias, Oscar, por tus comentarios, tu aporte sobre esta mirada de la radio que nos propones de seguir trabajando y obviamente en relación a este contexto que hemos vivido. A continuación queremos conversar desde Colombia con nuestro amigo Iván Mercado y le volvemos a plantear la misma reflexión, tomando en cuenta la proyección y tendencia en la actoría social que realizan las radios. ¿Qué lecciones podemos aprovechar en el tiempo de pandemia para la producción de contenidos? Estimado Iván, te escuchamos. Bueno, partiendo de lo que comentaba Oscar, por ejemplo, un aumento de la audiencia que consume radio universitaria, que ese es un estudio que acaban de hacer, uno podría preguntarse qué es lo que están buscando ahí, como él también lo menciona, frente al podcast o a otro tipo de contenido que ya está producido y que de pronto no está dando respuesta a este momento histórico. Pues justamente eso es una de las cosas que habría que aprovechar, y es que, como lo mencionaba al inicio, pues una de las realidades a las cuales ha sido empujada, por ejemplo, la radio, es tratar de explicar la realidad. Y ahí ese aumento de audiencia tiene que ver con eso, con una búsqueda de explicaciones de qué es lo que está pasando desde distintas áreas. Y creo que de eso se deriva el tener que aprovechar, por ejemplo, el trabajar más lo que algunas personas que son expertas en riesgo dicen, trabajar sobre la percepción del riesgo, y no solo del riesgo de la pandemia, sino también de otros factores asociados a ella, como lo mencionaba Neida, por ejemplo, los estados de excepción que están pasando en distintos países, que son continuos, y en esos estados de excepción algunas medidas gubernamentales que no necesariamente van a favor de las comunidades. Entonces, trabajar en la línea de percepción del riesgo como aprendizaje de este momento podría ser algo para seguir pensando y seguir trabajando desde la radio. Y la segunda línea que yo creo que se puede aprovechar también está conectada a algo que mencionaba Alfredo, que es con respecto a la construcción de ciudadanía y ir quitándole espacio a esa individualización como de la vida, o sea, como soy yo y solamente yo resuelvo, y no necesariamente soy yo en relación con otras personas, y que está unido también a lo que mencionaba Oscar de las comunidades imaginarias. Pues la línea que yo creo que es fundamental y que ayuda mucho a eso es seguir trabajando el cuidado individual, el cuidado colectivo, no solo frente a la pandemia, sino
frente a distintas situaciones que son adversas, y que trabajar ese cuidado como concepto amplio pues seguramente va a seguir contribuyendo a activar los tejidos sociales, las solidaridades, la gestión colectiva de los problemas, la búsqueda de soluciones colectivas, porque momentos como este, que es una situación de emergencia y de crisis, pues requiere eso, una articulación de muchas personas, de muchos actores en distintos niveles para intentar dar respuestas más apropiadas a las situaciones problemáticas. Muchas gracias, Iván, por tus aportes. Nuevamente a los participantes que si tienen preguntas, por favor, a través de las plataformas de Facebook o YouTube que estén conectados, por favor, háganos por escrito en esas plataformas para poder entrar posteriormente a la ronda de conversación con el público. Para continuar esta tercera ronda, igual invitamos a los compañeros de México. En este caso creo que va a estar nuestra amiga Mónica López dando respuesta. Nuevamente le indicamos la reflexión, tomando en cuenta la proyección y tendencia en la actoría social que realizan las radios, ¿qué lecciones podemos aprovechar en el tiempo de la pandemia para la producción de contenidos? Por favor, Mónica, te escuchamos. Sí, gracias, César. Y bueno, yo plantearía 3 puntos. El primero es que en esta situación de la pandemia nadie es experto, ¿verdad? Ni al principio ni ahorita, porque es algo completamente desconocido. Acá en el radio sucedió que un compañero que desde un principio hizo sus cápsulas, él quería informar, es que si la gente está informada no se va a contagiar. Y curiosamente él también fue uno de los que se contagió ahora junto con nosotros, y él, y la gente ahora dice, híjole, hasta hizo sus cápsulas, ¿no? Como diciendo, pues él hasta estaba previniéndonos, pero esto pues llega cuando llega. Una cosa que aquí sucedió fue que al principio la gente decía, no, es que ¿por qué Radio Guaya está sacando cosas del COVID si eso no es cierto? Eso es un invento del gobierno. Bueno, lo que ya sabemos que la gente a veces no cree en el COVID, sobre todo aquí en las comunidades en donde no hay acceso a la información. Entonces, pues nosotros empezamos a bombardear con el tema del COVID porque nos parece algo muy grave cuando esta enfermedad llegue a las comunidades, pero de repente la gente también empezó a perder un poco de credibilidad porque nos asociaba con los otros medios, ¿verdad? Que nos asociaba con los medios grandes, con las televisoras, con las radios comerciales, y entonces de repente decía, ¿cómo ahora que la radio siempre ha sido diferente a esos medios? Pues ahora está diciendo lo mismo. Entonces, bueno, lo comento porque me parece que, bueno, para nosotros realmente pues fue una lección el que en este momento que tiene que haber una unión, un mismo contenido, pues de repente eso para la gente no es tan fácil entenderlo. Otra cosa que tiene que ver con lo que ya mencionaba Alfredo en la intervención anterior, es que la gente, desgraciadamente, esto que está pasando con la pandemia está desorganizando a las comunidades. ¿Por qué? Porque la gente no se puede reunir, la gente no tiene sus fiestas, no se están llevando a cabo sus fiestas, que es donde toda la comunidad coopera y toda la comunidad se une. No hay reuniones, no hay mítines, no hay reuniones para luchar por su territorio, porque todo es peligroso, en cualquier momento puede ser peligroso para cualquiera. Entonces, bueno, el no salir, el estar encerrados, desestabiliza también el sentido comunitario que tienen tanto las organizaciones como las comunidades. Entonces, a mí me parece que es ahí en donde ahorita las radios, sobre todo las radios comunitarias, populares, campesinas, pues tenemos que empezar a cambiar en cuestión de contenidos hacia esa vía. La importancia de volvernos a organizar, de que esto no nos divida, o que esto más bien como que no pierda el sentido comunitario que de por sí las comunidades ya tienen. Y bueno, y por último, yo sí quiero poner, digamos, como el dedo en el renglón, la importancia también en nuestros casos de las radios indígenas y campesinas, la lucha por el acceso a las telecomunicaciones, la lucha por el que el acceso sea para todos y todas, para pueblos indígenas,
para pueblos campesinos. ¿Por qué? Porque en este momento de pandemia es cuando hemos visto que más falta ha hecho que la gente tenga información y que tengamos esa posibilidad de comunicarnos entre unos y otros, porque ahorita la comunicación, digamos, es de la radio hacia afuera, pero hace falta que la comunicación ahora sea de las comunidades hacia acá, y el acceso a las telecomunicaciones pues es lo que se necesita. Yo pues daría estos 3 puntos de las lecciones, en nuestro caso como Radio Guayacocotla, que hemos tenido durante este momento de pandemia, y muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, también por tus aportes, y ahora queremos pasar a la 4ª ronda, que es una ronda más ya de preguntas, y por lo tanto queremos agradecer todos los insumos que nos han dado los compañeros Oscar, Neida, Iván, Alfredo y Mónica, para poder reflexionar el tema de hoy, que ha sido producción de contenidos, actoría social y pandemia. A continuación vamos a hacer un pequeño ronda, para lo cual nos va a ayudar desde México nuestra compañera Sandra Luz Cruz, que es coordinadora de Radio La Voz de Campesina de Guayacocotla. Ella ha estado, me imagino, recolectando algunas preguntas, las está registrando y les va a ir agrupando en algún tipo de síntesis para poder construir un diálogo desde el público con nuestros panelistas. Entonces, sin más, dejo a Sandra para que nos ayude con esta etapa del diálogo, que es con las preguntas de la gente. César, muchísimas gracias. Gracias nuevamente a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y al Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, por poder organizar en conjunto este webiradio, producción de contenidos, actoría social y pandemia. Y evidentemente, pues gracias a las personas participantes, todo esto que hemos escuchado de Neida Solís desde Guatemala, de Oscar Bossetti en Argentina, de Iván Mercado en Colombia, de Mónica López y de Alfredo Cepeda acá en México, nos ayuda mucho a quienes participamos de la radio comunitaria y popular en América Latina para aprender de lo que toca hacer en adelante en estos tiempos de pandemia. Agradecer también a quienes han estado pendientes de la transmisión en las redes sociales de CIESPAL y también en las redes sociales de ALER. Se han comunicado de Venezuela, de La Guajira en Colombia, de Guatemala, de Asunción en Paraguay. Hay gente conectada de El Salvador, de Cajamarca en Perú, de San Gil en Colombia, ahí de la radio La Cometa, saludos de manera especial. Signis también se reportó, de la zona 1 y de la zona 18 desde Guatemala. Alexander y Mónica, grandes amigos de Fe y Alegría en Venezuela, que ahora están en Tarragona desde hace algunos años. Les enviamos saludos afectuosos. A la emisora Irfeyal en Ecuador, también muchísimas gracias por estar participando de este webiradio. Y parte de lo que han dicho también en esta participación en redes sociales, nos dicen, quienes han estado escribiendo, no podemos generar contenido solo para la pandemia. La situación esta de un virus nos ha sacado de la zona de confort tecnológico, nos ha tocado hacer mucho más uso del internet, del teléfono, pero sin contacto con la gente. La radio está vigente en este contexto de pandemia, que pareciera que los pueblos se han quedado en silencio. Los medios comunitarios y populares, las y los periodistas ahora estamos impedidas de ir a la calle para verificar las noticias. Hay acceso a tecnologías, pero no para todos ni para todas, y eso es algo que reduce mucho la participación de la gente. El problema es querer hacer la radio de siempre. ¿Será que el COVID-19 se convirtió en un censurador silente? Eso es lo que está pasando. ¿Será que la radio comunitaria pasó de moda o es que se está posicionando mejor en este tiempo de pandemia? Es parte de lo que se ha dicho y lo que queremos preguntarle a quienes están participando ahora de este webiradio. Parte fundamental de las radios comunitarias y populares en América Latina es ser actores sociales. En su contexto de esto hemos estado hablando en este espacio. ¿Cómo mantenemos un pie en la radio y otro con la gente, sorteando un virus que llegó para quedarse, entendiendo además que hay quienes se van a aprovechar de
de este tiempo en que nos han obligado al confinamiento. ¿Cómo pueden hacer las radios comunitarias y populares en América Latina? Por ahí iría la pregunta para compartir también sobre esto en esta cuarta ronda. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Sandra, entonces lanzamos la pregunta y hagamos una rondita con todos para, tal vez, Sandra, ¿podrías repetirle la pregunta para afinar, en el caso que le íbamos a invitar a Neida Solís a que nos comente? Claro, con gusto. Repito, decía que parte fundamental de las radios comunitarias y populares en América Latina, de quienes han estado participando de este Webiradio, es que son medios, actores sociales en su contexto. ¿Cómo hacemos para mantener un pie en la radio y otro con la gente sorteando un virus que todo parece indicar que llegó para quedarse? ¿Cómo poder hacer? Muchas gracias, Sandra. Neida, cuente. Gracias por la pregunta. Me parece una pregunta muy interesante y justamente por lo que se dice al final, pues con un virus que llegó para quedarse. De cierta manera, esto ha sido algo que ha estado como resonando mucho porque en varios diálogos, digamos, con las personas a través de la radio, se ha dicho y se conoce, bueno, pero igual, ¿qué vamos a hacer si este virus vino y se va a quedar y tenemos que seguir? Porque justamente pasa lo que los compañeros de México contaban. Muchas personas están trabajando en su milpa, están trabajando en su casa, fuera de su casa, perdón, están trabajando en el campo y entonces no se han podido quedar en la casa. Para referirme solo en Guatemala, quienes el quédate en casa ha sido para una minoría y para una minoría capitalina. De lo contrario, para las demás personas no aplica, digamos. Entonces, creo de que justamente como íbamos diciéndolo y de acuerdo a lo que hemos ido hablando, al final, en medio de esta pandemia, en medio de este contexto que a veces dudoso, pues estamos acá, continuamos haciendo comunicación comunitaria y creo que vamos a continuar haciendo comunicación comunitaria y entonces este pie con la gente y este pie con la radio va a continuar y creo que el trabajo va a continuar y en este momento que todavía, por lo menos en Guatemala, no se ha llegado al pico de contagios, tal vez todavía tenemos que estar dentro de nuestros hogares trabajando y haciendo la producción que hacemos siempre, pero no dudo en que las radios comunitarias, en que las diferentes radios en los territorios vayan a parar. Yo creo que el trabajo va a continuar y que se va a continuar teniendo ese acercamiento con las personas, con las comunidades y que es algo que la pandemia no lo puede evitar y que no va a parar, sino que vamos a continuar trabajando de esta manera. Muchas gracias, Neida. A continuación, Oscar, no sé qué quieres comentar sobre lo que Sandra nos sintetizó en esa pregunta, esa participación de la gente. El primer comentario que me surge es que lo que nos invitó a reflexionar Sandra daría motivo a todo un encuentro, que tal vez en un acotado espacio de una ronda uno pecaría de ser incompleto en esto de compartir reflexiones, en esto de imaginar caminos a recorrer. Me parece que una de las claves está en algún relato de algún compañero, de alguna compañera, cuando dijo que la radio nos sacó por esta cuestión del contexto en el que estamos atravesando de un lugar de confort. Y cuando uno sale de ese lugar de confort, lo primero que tiene que reflexionar es si lo que se venía haciendo se lo tiene que seguir haciendo, si con quienes se lo venía haciendo no también tendría que entrar en ese menú de replanteos y de reflexiones. Me parece que el mejor vínculo con las audiencias, con los públicos, con la comunidad, es mantener
en lo posible ese estrecho contacto. Hay una radio universitaria en la Argentina que tiene como frase eslogan que quiero compartirles, que creo que de alguna manera reflexiona o sintetiza todo lo que podría agregar. Somos parte del aire, pero con los pies en la tierra. Y hoy más que nunca somos parte del aire radiofónico o del streaming que nos permite seguir conectados con las y los oyentes, pero sin perder de vista que estando en el aire tenemos que atender lo que ocurre en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras provincias, en definitiva en la tierra. Y la mejor forma de cumplir con esa frase, que no es un eslogan publicitario ni mucho menos, sino es una fundamentación de principios comunicacionales, es darle voz a la comunidad en un momento donde hay tantas incertidumbres, tantos temores, tantas incertezas que obligan al comunicador y a las comunicadoras radiofónicas a echar un poquito de luz. Apenas eso, un poquito de luz, para hacer de la comunicación algo que no solamente se reclama, sino lo debemos practicar, que la comunicación es un derecho humano básico, fundamental, inescindible de nuestras prácticas profesionales, ya sea en el campo, con las radios campesinas, ya sea con las comunidades, en las radios comunitarias, o, como en nuestro caso, con las radios universitarias. Gracias, César. Gracias, Oscar, por tus aportes, y le paso a Iván para que nos comente sobre la pregunta que nos compartió Sandra Luz Cruz desde el público. Pues coincido en que la pregunta, por un lado, es interesante y por otro lado es muy, muy, muy difícil de responder. Creo que es evidente que se han hecho esfuerzos de distintas formas de mantener las iniciativas de comunicación de radio en América Latina. Y en ese esfuerzo, algunas por las condiciones que tienen les ha sido mucho más fácil y otras cada vez es más difícil, pero el escenario en general es muy complejo, es muy complejo. Yo retomaría pues algo de lo que decía Neida, que tiene que ver con el trabajo en red, que es entender la comunicación comunitaria como una cosa mucho más amplia, la radio comunitaria como una cosa más amplia. Nosotros hacemos parte de un proyecto particular, pero estamos articulados a algo mucho más amplio que es la radio comunitaria. Entonces, aunque nosotros, digamos que como medio en particular desapareciéramos, seguimos vinculados a esa apuesta de comunicación comunitaria y es ese trabajo en red lo que nos va a permitir, también haciendo alusión a algo que mencionaba acá, mantener vivo el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Y sí, o sea, pues en este momento los medios de comunicación en general y en particular la radio comunitaria pues hace parte de lo que llaman la primera línea, es la que está enfrentando desde el campo de la comunicación y la información los embates tanto de la desinformación como de las noticias falsas, como de esas otras cosas que están pasando paralelamente a la pandemia, pero que afectan de manera negativa. Y creo que por su naturaleza va a seguir manteniéndose, pero es evidente que algunos proyectos van a tener mayores complicaciones, y solo trabajando de manera articulada en América Latina e incluso con distintos proyectos en los distintos continentes es que podemos hacer frente a la situación tan compleja que estamos enfrentando y que vamos a seguir enfrentando. Muchas gracias, Iván. Igual, para continuar, queremos desde México los comentarios sobre la pregunta que Sandra sintetizó desde las miradas de los participantes. Quisiera que Mónica o Alfredo, que son los participantes de México, podrían opinar sobre esta pregunta
por favor, a Alfredo o Mónica que está ahí. ¿Alfredo? Sí, se está escuchando. Yo estuve fuera porque se cortó el internet, es parte de la precariedad aquí de estos cerros, pero no sé si se está escuchando bien ahora. Sí, muy bien. Gracias, Alfredo. Pensaba que no, sí. Pero bienvenido nuevamente. Sí, ya regresó como a los 10 minutos porque hablamos a Tulancingo, que es la ciudad de donde está colgada, ya conectamos. Bueno, lo que queremos decir es que sí, para nosotros es esencial que la radio tenga un pie en la cabina y otro pie allá en las comunidades. Y nosotros ahorita, yo digo, ¿cómo sé lo que está pasando en Chile Enríquez? ¿Cómo sé lo que está pasando en Pie de la Cuesta, Otomí? ¿Cómo sé lo que está pasando en el Mirador Tepehua? ¿O cómo sé lo que está pasando en el Naranjal Náhuatl? ¿Verdad? Y es que es como cuando tú te ausentas también de tu casa y que de repente te habla tu mamá por teléfono y te dice, mira, tu cuarto está lleno de polvo. Inmediatamente en tu vista imaginativa, como diría Ignacio de Loyola, te acuerdas de tu cuarto y puedes opinar de tu cuarto y puedes opinar de tu casa porque la conoces aunque ya tengas tiempo que no hayas estado allí. Igual nos está pasando en las comunidades, con la información que vayamos teniendo, con eso vamos informando. Hay que ver y también que para el futuro eso va a ser indispensable, ¿verdad? Que la relación con la gente, cara a cara, ser amigos de las comunidades, ser amigos de la gente que allí vive, va a ser como la paradoja para un medio masivo de comunicación que tiene que seguir siendo masivo, ¿verdad? Con diferentes tipos de relación, etcétera. Y eso es lo que sentimos que nos da seguridad en estos tiempos de pandemia. Creo que hay una tendencia también un poco a alejarse de las comunidades, allí donde es tan trabajoso llegar, donde están las brechas, los atascaderos, en los lugares estos orillados de donde vivimos, pero que al mismo tiempo este tipo de situaciones refuerzan lo que podríamos llamar nuestra misión y la vocación colectiva de la radio, que es no despegarse de la gente, ¿verdad? Sabiendo que al mismo tiempo le estoy hablando a 300,000, pero que puedo ir a la comunidad de la Florida y platicar en un grupo de 20, que eso es lo que me da la raíz para poder seguir hablando a nivel masivo. Es lo que yo quisiera subrayar. Muchas gracias, Alfredo, por tus palabras y tus comentarios. Para cerrar este diálogo que ha sido muy fructífero, muy enriquecedor, quisiéramos pedir a cada panelista que nos dé una frase final muy, y si es posible con un cartel de despedida. Si tienen un cartelito o escriben algo, nos presentan en pantalla. Queremos que sea una frase donde podamos sintetizar algún pensamiento clave alrededor del tema que hemos trabajado hoy, que es producción de contenidos, actoría y social y pandemia, que es el webiradio que hemos venido trabajando y articulando entre ALER y CIESPAL, que es un espacio que queremos y vamos a seguir trabajando continuamente. Entonces, por favor, no sé si Neida ya tienes tu frase y podrías compartirnos, y si lo tienes en letrerito, mejor, ¿sí? Lo pones en pantalla. Gracias, Neida, si lo tienes, muy bien. Muchas gracias. Bueno, creo de que esta construcción colectiva de pensares y también de lo que estamos haciendo desde los diferentes territorios, pues es bastante importante porque también aprendemos unas con las otras y entonces algo que a mí me deja este foro y que me deja el webiradio es que al final estamos pasando toda esta pandemia con resiliencia y que estamos siendo resilientes y que eso quiere decir que pues continuamos ahí trabajando, construyendo, llegando a las comunidades, llegando a la gente y que sabemos de que la radio al final es nuestra arma, digamos, es nuestra arma y es nuestra palabra también.
Entonces, me gustaría compartir esto y que continuamos pues trabajando desde los enfoques que estamos trabajando y que sí continuamos creando contenidos y que pues como lo decía una de las compañeras, al final las radios comunitarias también somos actores sociales dentro de todo lo que está pasando y que también estamos al frente en medio de esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Naida. Por favor, Oscar, si tú nos podrías en una frase final de centrar el sentimiento, la percepción que quieres dejar de este webiradio que hemos vivido el día de hoy. Muchas gracias, César, y homenajeando la primera letra de tu nombre, he construido una reflexión que tiene como base la tercera letra de nuestro abecedario, la consonante C. Creo que la reflexión que puedo hacer es que en este contexto complejo, que en este contexto convulso, las 4 palabras con C, debemos seguir practicando contenidos de calidad, contenidos calidad con C, construyendo ciudadanías con medios cada vez más comprometidos con sus comunidades, con información científica que llegue a nuestras comunidades campesinas, a nuestras comunidades de las radios comunitarias, de manera coloquial, de manera clara, de manera compartida. Creo con C también, que la mejor forma de construir con C estos espacios es alentar que la comunicación se construye día a día y que para eso las radios tienen un lugar central con C. Gracias, César. Si me permites un momento más, gracias claro. A María, a Hugo, a Mónica, a Alfredo, a Iván, a Neida y a la compañera Sandra que está allá en México. Muchas gracias, Oscar, por tus frases con C, muy potente, y por tus agradecimientos. Vamos con Iván. Iván, ¿qué frase, síntesis podrías aportar o compartir con en este webiradio de ALER y CIESPAL? Bueno, la frase, pues, que se me vino a la cabeza también cuando me invitaron y que se ratifica en este encuentro, en este intercambio de ideas con todas las personas que participaron, incluso puede ser un eslogan, es esta: la radio está al aire, respírala. Ah, qué bonito. Qué bonito. ¿Quieres comentarle algo más a esa frase? ¿O le no, creo ahí? Que la resume totalmente. La resume, muy rica, muy rica. Vamos a respirar esa radio. Me parece que es una linda perspectiva de vida, creo, atrás de vida. Por favor, vamos con Alfredo y Mónica. Los dos nos van a contar sus frases desde México, por favor. Alfredo o Mónica, ¿quién quiere primero? Y de ahí vamos. Sí, bueno, una de las cosas que yo reflexioné más en torno a este webiradio, pues es el seguir exigiendo, ¿verdad?, telecomunicaciones para todos y para todas, porque justo en este webiradio lo vivimos con Alfredo, que tuvo que estar casi media hora fuera por el pésimo servicio de internet que tenemos en esta sierra. Y porque así como dice Oscar, para poder crear contenidos de calidad, para poder ser una radio como un actor social importante en la región, pues necesitamos precisamente que las telecomunicaciones sean de acceso a todos, para que la gente pueda tener ese derecho al acceso a la información. Y bueno, para que la radio pueda seguir respirando, para que la radio pueda seguir siendo aire que entra por toda la sierra, pues necesitamos que haya telecomunicaciones, que haya luz, que haya teléfono, que haya internet y que haya forma de que la radio llegue a todos los rincones. Pues esa sería mi frase, y ahora pues esperar a Alfredo a ver también el que nos comparte. Muchas gracias a todos. Gracias, Mónica y Alfredo. Ahora viene tu frase.
Yo solamente digo, confirmo lo que dice la Mónica. En la sierra se acabó la escuela, porque eso de la escuela por internet, nada. Se acabó la iglesia también, o sea, la misa. Nosotros por primera vez en 55 años transmitimos la misa por el internet, porque somos una radio laica a petición de 3 obispos y en beneficio de la gente, justamente, donde no podían prender la misa del Papa por el internet. Entonces la radio funcionó y la radio llegó a 500,000 de gentes. La otra en un estilo radiofónico de misa, una misa sobre el mundo. Y la otra cosa de la frase es la comunicación más auténtica viene desde abajo. Allí tenemos que buscarla para devolverla como un medio de comunicación masivo para toda la gente. Gracias, saludos a todos y a todos. Muchas gracias, Alfredo, y vamos ahora sí cerrando. Nuevamente queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este webiradio de ALER y CIESPAL, producción de contenidos de Actoría Social y Pandemia. Primero agradecer la gran participación de nuestros panelistas. Desde Guatemala, Neida Solís, que nos enriqueció con sus contenidos, y todos los compañeros. Desde Argentina, Oscar Bossetti. Desde Colombia, Iván Mercado Sarmiento. Y desde México, nuestros compañeros Alfredo Cepeda y Mónica López. También quiero agradecer a todos los compañeros que están atrás de este evento. Me imagino que se me quedan algunos nombres, pero de todas maneras quiero agradecer a María, a Iván, a Sandra, a Karina, a Donando, que fueron los que permitieron que todo esto llegue a sus casas, ya que estamos en nuestras casas o en nuestros espacios, y nos ha permitido hacer esta reflexión el día de hoy, que permanentemente continuaremos entre ALER y CIESPAL abriendo este espacio a los webiradios, una herramienta que nos permite dialogar, profundizar desde la mirada de la educación popular, pero también desde la mirada de la radio y del quehacer de la radio, como un formato radiofónico vinculado a las redes sociales. Sin más por el momento, más bien nos vemos en la próxima. Estén atentos a la publicidad, a los comentarios que hagan. Esto va a quedar también colgado en las páginas de ALER, CIESPAL y otras instancias, y tendremos una nueva convocatoria para otro día. Y agradecemos mucho a todos y un abrazo fraterno desde Ecuador, que ha sido muy rico escuchar a los compañeros. Muchas gracias a todos. Acompáñanos en el webiradio Producción de Contenidos, Actoría Social y Pandemia. Desde Argentina, Oscar Bossetti, docente universitario. Desde Colombia, Iván Mercado Sarmiento, integrante de Bocaribe Radio. Desde Guatemala, Neida Solís, coordinadora de la Red de Migraciones de ALER. Y Alfredo Cepeda de México, de Fomento Cultural y Educativo, junto a Mónica López Huétara, desde Radio La Voz Campesina. En la moderación, César Herrera, comunicador de Ecuador. Miércoles 22 de julio, 11 horas, Ecuador. Organiza la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y el Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina, CIESPAL. Podés seguirnos en las redes y en los canales de YouTube